Y la verdad es que el establishment ya está preparando un recambio, ya está preparando un plan B. Ya está viendo que si Milei no sirve va a tener que jugar otra carta. Y esa carta sin duda va a ser Victoria Villarroel. Insisto, no tanto por sus virtudes personales, sino por el lugar que la Constitución la pone, que hace muy fácil. En todo caso, si este gobierno cae en desgracia, el recambio es automático. Y acá es donde entra una duda que empieza a carcomer a la dirigencia cercana a Javier Milei, a gente que está trabajando en el armado electoral de Javier Milei. ¿Cuántos de los diputados y senadores violeta puros que Karina Milei elige después de hacerle 20 exámenes de sangre, taquígrafo y todo lo que se te ocurra para asegurar fidelidad, van a inmolarse por Milei si el establishment un día se da vuelta y decide soltarle la mano? Porque ahí sí que no va a haber 87 héroes que lo salven de un eventual juicio político o de lo que sea. Y no hay, insisto, examen de pureza que vaya a garantizarle a Milei que esos diputados y senadores vayan a responderle si cae en desgracia. Por eso también es importante que el camino que se inició en el Senado la semana pasada por parte de la oposición se profundice y que la verdadera oposición a este gobierno, que no es Victoria Villarroel, que votó a favor de la ley de bases y que viene haciendo un montón de cosas que podemos repasar cuando quieran, que dan cuenta que está ideológicamente alineada con este gobierno, sino que la verdadera oposición a este modelo político-económico se proyecte pronto como una alternativa, porque la verdad es que el poder ya tiene una alternativa y que lo que pasa en el futuro con Milei es absolutamente impredecible. Buen día, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Alfredo Sayas. Muy bien, aquí estamos. ¿Cómo ves esta incertidumbre que es política y económica también y que parece retroalimentarse? ¿Puede el gobierno salir de ese loop? Me parece que hay una cuestión que es central en esta relación, en estas alianzas. Ustedes lo han mencionado durante la semana pasada y hoy seguramente van a continuar, y esto es lo que vos estabas mencionando, Villarroel, es cómo Milei está dinamitando todo lo que está vinculado con las alianzas políticas más o menos intensas que tenía. Pero una de las alianzas que han sostenido a Milei a lo largo de estos 18 meses, un poco más ya de 18 meses, es la alianza con el establishment, que vos también ahí estabas mencionando. Lo que sería el poder económico. Obviamente que dentro del poder económico hay diferentes posiciones, no es unificado. Hay luchas intercapitalistas, como uno podría mencionarlo. Cada uno tiene por ahí más o menos intereses sobre algunos aspectos de la política económica, pero en términos políticos, el poder económico sostenía y sostiene la idea de un proyecto de reforma y transformación estructural de las bases económicas, sociales y laborales de la Argentina, y Milei era y sigue siendo por ahora, el mascarón de proa de esa transformación. Ahora bien, vos fíjate que a diferencia de lo que fue en septiembre del año pasado, cuando avanzó sobre los vetos precisamente de las reformas o de la ley de mejora de las jubilaciones, hubo respaldo. En cambio ahora hay un silencio muy llamativo de las cámaras empresariales vinculados a lo que fue esta derrota del CET 6-0 del jueves pasado del Senado con los proyectos que molestan a Milei. No hubo un respaldo o unas cuestiones de comunicados diciendo, uy, se está poniendo en riesgo el superávit fiscal, digamos, en línea con lo que marcaba Milei a nivel discursivo y narrativo. Yo creo que ahí hay una señal, la señal de que también están cansados de esta peleas, desbordes, insultos permanentes. Incluso te digo que alguien que estuvo en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el jueves pasado, los aplaudidores eran los oficialistas que había llevado Milei. Los otros lo escuchaban y no era que había un apoyo entusiasta. Te hago una consulta. ¿Están cansados de ese estilo o están viendo que ese estilo no da los resultados que ellos esperaban? Yo creo que, mirá, están cansados del estilo. No garantizan el tiempo esos porque resultados. Ese estilo no le garantiza la sustentabilidad a futuro. Eso es lo que, claro. Digamos, lo que es cierto es que a lo largo de estos 18 meses han conseguido ese marco, si querés, normativo para hacer los negocios. Ahora lo que quieren es
que no haya un cambio de viento que lo haga retroceder, digamos. Claro, pero además decir, el mensaje es seguir construyendo las alianzas políticas para poder sostener el proyecto. Esto es, este proyecto de transformación estructural. Pero hay una cuestión muy interesante vinculado con estas tensiones. A ver, para que quede claro, no es que el poder económico no lo quiera Milei. Lo que quiere de Milei es que construya una alianza sostenida para poder profundizar esta transformación. A mí me parece muy interesante una información que publicó en el cronista Jairo Straccia, que ahora voy a compartir, respecto a estas tensiones. Uno ¿qué puede pensar sobre Paolo Rocca? Paolo Rocca de Techin, claramente muy beneficiado con un proyecto del RIC, también con, dentro de la ley bases, el capítulo vinculado con el negocio de hidrocarburos, el fomento y las facilidades para el negocio en Vaca Muerta a través de su rama Tecpetrol. Pero por el lado de la siderurgia, no. E incluso con el tema de la apertura económica, que es lo que escribió Jairo, que hay un 20 seminario internacional del Boletín Informativo Techin que se va a realizar el 21 de agosto. El 21 de agosto próximo. Bueno, ¿cuáles son los dos invitados internacionales estrella que convoca Techin, o sea, Paolo Rocca? Uno de ellos es Robert Lighthizer, que es un halcón del proteccionismo estadounidense, Mirá. con Donald Trump, de proteccionista. Pero ¿con quién más? Y obviamente que tiene un discurso contra el libre comercio y la necesidad de pensar políticas productivas proteccionistas. El otro es Dani Rodrik. Dani Rodrik también es un economista académico de prestigio que siempre se puso en contra de, y obviamente con datos y con estudios e investigaciones, contra el libre comercio. Y a nivel de la necesidad de un desarrollo autónomo de los países pensando en sus propias bases materiales y a partir de ahí desarrollar. Autores críticos del neoliberalismo. Es curioso Igual, porque... sí. Una pregunta, Sí, alumno. porque estoy viendo el título. ¿Rocca sale a dar la batalla cultural por la protección de la industria o de su empresa? No, bueno, yo no titulo el cronista, disculpa. No, por eso. Y pero, Porque así como- Rocca no es un fan de la industria argentina. Así como un rey que dijo el Estado soy yo, Rocca puede decir la industria argentina soy yo. Pero es que no es cierto. Es de la No es cierto, Pará, no bueno, es manejó cierto que un el rey poco. fuera todo el Estado. En Pero se podía percibir de esa forma. Medio que sí en esa época el rey, pero Rocca no es un tipo muy querido en la industria porque maltrata sistemáticamente Bueno, a todo pero el resto. casi toda la UIA no siempre manejó un poco la línea de la No, UIA. la manejó, La la maneja. línea, la maneja, la línea La de la maneja. UIA. Por eso yo mencionaba al comienzo, y así al pasar, hay luchas intercapitalistas. Claro. Sí, Hay. claro. Y una de ellas es claramente la siderúrgica, por ejemplo, con la industria automotriz o la de electrodoméstico. ¿Por qué? Porque la industria siderúrgica de Techin, que tiene una posición hegemónica, vende la chapa necesaria para la industria automotriz como para la industria de la línea blanca a un precio más alto que el internacional, con Por eso. protección a nivel de los diferentes gobiernos. Bueno, pero independientemente de esto, que es un aspecto relevante para entender cómo se mueve, porque claramente lo que hace Techin, Paolo Rocca, es tratar de defender sus negocios. Sí. Y frente a un gobierno que no se lo está defendiendo una parte de su negocio. Pero lo cierto es que hay cierto hartazgo. Hay cierto hartazgo del poder económico respecto a las deficiencias en la construcción de las alianzas por derecha. Y simplemente hay que leer los medios de derecha. No, Los medios de obvio, derecha obvio, que pero le piden por favor, que es la misma forma que piden por favor los gobernadores, diputados y senadores que quieren abrazarse y él los rechaza. Precisamente porque no tienen conducción política vinculada a eso, pero bueno, Sí, eso sí. es otra... No, te preguntaba porque Techint es la empresa que más funcionarios puso en el gobierno, en áreas económicas importantes, incluido el secretario de Trabajo. O sea, Sí. puso un montón de... Sí. Y Rocca no es que ha hablado en contra de las políticas económicas del gobierno, lo único que dijo es, con China no puedo competir, Está reclamando proteccionismo, es la estrategia que tiene. pero no un proteccionismo general, un proteccionismo para él puntualmente con China.
no Sí, protejan pero a la siempre industria. lo mantuvo. Sí, Siempre no, lo pero hizo desde quiero La Baña con aclarar Alfonsín hasta ahora. Yo soy aclarar el japonés que se quedó en guerra 20 años después en una isla. Yo soy de los que añoran que Somisa sea del Estado y no de Techín. La Argentina sería muy distinta a lo que es ahora, naturalmente. Entonces, hay daños que de haberse revertido a tiempo, quizá habrían evitado discusiones ociosas como las que estamos manteniendo. Si Techín, pero no porque no sea relevante, es relevante porque no se ha cambiado de raíz el problema, que es haberle entregado a una empresa privada un recurso estratégico que estaba en manos del Estado. Como yo hace tiempo tengo como el pájaro carpintero en la cabeza una frase de García Linera que dice: cuando vos asumís que es necesario el ajuste es porque la derecha ya ganó la batalla cultural. Si vos desde el progresismo asumís que la única forma de equilibrio fiscal es sacarle recursos a los sectores vulnerables, es porque la derecha ya ganó la batalla cultural. Bueno, yo me resisto a eso, soy el japonés, que 20 años después sigue discutiendo que Somisa no tiene que estar en manos de Techín. Al pedo, porque no va a cambiar eso. Pero sí doy esa batalla cultural. Sí. Entonces, empecemos a discutir con Techín desde ahí, desde ese lugar. Che, me parece que vos todavía estás en deuda con el Estado. Así que no le exijas nada al Estado porque el Estado ya te regaló una empresa. Este gobierno no va a tener esa Por condición. supuesto, pero yo digo desde qué lugar uno se para analizar las cosas. A eso voy. Y por eso me parece que hacía bien Ari en cuestionar cómo está presentado el artículo. Roca no defiende la industria nacional. Bueno, Pero él dice que sí. ahí- Y hay muchos industriales, que con esa formulación van detrás de los intereses de Roca, Sí. no de los suyos. Ahí hay un paralelismo claro con el caso de Victoria Villarruel también, Claro, digamos, ¿no? claro. Porque ella hace algún gesto, dice alguna frase, pareciera que hay un montón Claro. que, como por el solo hecho de enfrentarse a Milei, la hace buena, Sí, y ni sí. Roca ni Villarruel son buenos No, por el no. solo hecho de enfrentarse con Milei, pero quiero volver a Alfredo porque lo que se pregunta mucha gente, no solamente quien tiene capacidad de ahorro, sino también quien está preocupado por la inflación y quien está preocupado por el futuro de este gobierno que muchas veces está atado a su performance en lo financiero, porque los gobiernos en la Argentina se complicaron cuando se les complicó ese frente y no otros. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar de acá a las elecciones y qué puede llegar a pasar después? Bueno, hay tensiones vinculados con los próximos meses, era previsible, nosotros también lo estuvimos adelantando, el tema es cuándo se iba a dar esa cobertura cambiaria, por eso son las tensiones en el mercado de cambio. Las coberturas cambiarias podían estar, que una de las expectativas era que podía ser en agosto, pero se pueden adelantar precisamente por la, no sé, llamala impericia, llamala inutilidad, llamala mala praxis que está realizando el gobierno y fundamentalmente vinculado con la tarea de Luis Caputo. Uno de los que marcó claramente ese límite fue el JP Morgan, cuando dijo, y esto es lo que también hace a la interpretación de qué es lo que está pasando dentro del poder económico. Dice, a mí me gusta el tren de Milei, a mí me gusta el ramal de Milei, pero yo me bajo en esta estación. Y después veo si después me subo a la próxima formación vinculado con Milei. Sí, por ejemplo, dejás de frenar, avanzar, digamos, de si podés mantener una sucesión de vagones en la alianza, en la construcción de esa sustentabilidad política. Esto es lo que le están reclamando el poder económico a Milei. Y por eso son las tensiones que después se reflejan en el mercado de cambio. Y también se refleja en el campo, porque el campo va a quedar una semana, 10 días, como máximo 2 semanas de liquidación sostenida de dólares, fundamentalmente por las declaraciones adelantadas que hicieron en las últimas semanas de junio para aprovechar lo que era un nivel de retenciones más baja que a partir del 1 de julio, porque la subió las retenciones, donde va a haber menos dólares disponibles. Y vos fíjate que en un escenario donde hubo más dólares disponibles, el Banco Central no acumuló dólares y el precio del dólar no se fue al piso de la banda, sino que pasó ya la mitad de la banda cambiaria, en un momento de mayor cantidad de dólares. Entonces, ¿qué es lo que todos están viendo? Esto es lo que estoy diciendo en el mercado, es decir, mirá, se te vienen meses difíciles y a la vez no construís políticamente. Y entonces ahí es donde el poder económico dice, bueno, está bien, Milei, nos gusta el tren,
nos gusta el ramal, pero trata de que no se bandee tanto. Esto es un tema, y esto es lo que me parece relevante, porque fíjense, no hubo una declaración, no hubo un comunicado. Miren, las cámaras empresariales sacan comunicado por cualquier cosa, si es en función a la defensa de sus propios intereses. claro. ¿Y qué es lo que va? Se meten en todo, se meten con el Poder Judicial, se meten con si hay proyectos de reforma o de avance con el tema laboral, institucional, de cualquier. Fíjense que con esto Mira, no hubo nada, no se manifestaron. ¿Pero por qué? Porque ¿qué es lo que vieron? Lo que vieron es una inoperancia vinculado con la construcción de la alianza. Era tan evidente que gobernadores, diputados y senadores decían, por favor, queremos hacer la alianza, y los otros no lo podían construir.